El tema de hoy, hermano, lo he titulado Dios te ha escogido con un propósito. Amén. Amén. Dios te ha escogido con un propósito, hermano. Hace días, pues ya el pastor me había dado la responsabilidad de llevar el mensaje, hermano, de llevar la palabra, hermano. Pero en estos últimos días había estado un poco quebrantado de salud. Y había desistido. Dije, voy a hablar con el pastor, le voy a decir que no voy a poder. Que no voy a poder porque me siento quebrantado de salud. Y estuve así, hermanos, a punto de llamarlo. Entonces el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, yo no te he escogido a ti con un propósito. No seas cobarde, esfuérzate, sé valiente, asume esa responsabilidad que yo te he dado. La responsabilidad de llevar la palabra, hermano, que no es juego. Entonces el Señor me redarguyó, hermano, me habló y me instó a tomar esa responsabilidad. Porque el Señor lo ha escogido a usted para un propósito, hermano, con una responsabilidad que usted debe asumir. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, hay que asumir esa responsabilidad, hermano. Y el Señor no te ha elegido a ti, no te ha escogido por méritos propios, hermano. Te ha elegido por la gracia de Él, por la misericordia de Él, hermano. Porque Dios es bueno, porque te ama. Por eso te ha escogido. No porque usted lo merezca, no porque usted sea bueno, no porque usted haya hecho menos méritos. A veces para las cosas del mundo hacemos mérito. Como un buen jugador, de repente es tomado en cuenta para ir a la selección, porque hizo menos mérito. Porque tuvo un buen promedio, fue elegido para ir a una universidad. Pero con el Señor no funciona así, hermano. No es con tu propia fuerza, no es con méritos propios. Es porque el Señor es misericordioso. Amén. Es porque a Él le place y Él te ha escogido a ti. Por eso déle la gloria y la honra y las gracias siempre al Señor, hermano. Un propósito contigo tiene el Señor, hermano. El Señor te rescató con un propósito, te escogió con un propósito. Que tú seas luz en medio de tanta oscuridad. Donde quiera que tú vayas, que tú seas luz. Últimamente han ocurrido muchas muertes, hermano. Muchas pérdidas. Personas jóvenes. Aquí en este municipio y afuera en otros municipios. Y tuvo una muchacha conocida la pérdida de un hermano. Y me llama mucho la atención que ella en sus publicaciones, hermanos, siempre lo recuerda. Pero sus recuerdos siempre, sus fotos, sus videos, siempre eran tomando aguardiente. Ella lo recuerda de esa forma. Ella dice, extrañando mucho. Y me llamó mucho la atención que hizo un comentario y dijo, sé que has partido al cielo donde el Señor tiene morada para ti. En ese momento es donde nosotros somos luz, hermano. Hay personas que están cegadas y no entienden la palabra, no tienen conocimiento. Las puertas del cielo no están abiertas para todo el mundo, hermano. Como lo estaba predicando el pastor la semana pasada, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ajenos a la palabra de Dios, no la conocen, hermano. Pues el Señor dice en su palabra que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, lamentamos. Y no lo estoy juzgando, hermano, porque yo no soy nadie para juzgar. La palabra de Dios es la que juzga, hermano. Pero a veces la falta de conocimiento, el creer que nosotros podemos andar en el mundo y hacer lo que nos plazca, y después el Señor nos va a abrir las puertas. No, así no funciona. Es acá donde usted se arrepiente. Y para eso nos ha llamado el Señor con un propósito de ser luz a otro. A veces de repente yo puedo herir hablándole a otra persona y se va a sentir lastimada y va a decir que quién soy yo para decir quién puede y quién no puede entrar al reino de los cielos. Pues no, es la palabra del Señor que lo dice. El Señor es un Dios justo, no es un Dios mentiroso, ¿verdad?
Por eso, un propósito en nuestras vidas es orar por nuestras familias, por los que no conocen de Dios. Muchos seres queridos que no conocen de Dios, hermano. Y a veces la vida se va así, de un momento a otro, ¿verdad? Y qué triste que partan sin el Señor. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, hermano. Jeremías 1. Está en el centro, Salmos, Proverbios, de ahí viene Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. El Señor te conoce desde antes de nacer, hermano. Increíble el poder de Dios, ¿verdad? Que desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre ya nos conocía y conocía el propósito. Efesios 1. Jeremías 1. Disculpen, hermano. Del 4 en adelante, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, esto lo está diciendo el profeta Jeremías, hermano. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ya el Señor lo conocía, hermano, y ya Él te conoce a ti y a mí antes de nacer, hermano. Dice el 6 así, y yo dije, así dijo Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Era muy niño y muy joven. Así acontece con nosotros. Oh Señor, yo no sé hablar de las palabras a otros. A mí me cuesta memorizar, Señor, se me dificulta. Soy un niño para algunas cosas, ¿verdad? Pero para otras sí, soy entendido, ¿verdad? Dice el 7 así. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. El 8 dice así, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. A veces ponemos tropiezo nosotros mismos, hermano. Yo no puedo, Señor, o estoy muy viejito, Jeremías le decía al Señor, estoy muy joven, Señor. Soy un niño, yo no tengo palabras. Pero el Señor pídale al Señor y el Señor te va a poner palabras en tu boca. Señor, ¿cuál es mi propósito, Padre? Ayúdame. Si tú verdaderamente no conoces el propósito de Dios en tu vida, pídele al Señor dirección, hermano. El profeta Jeremías se consideraba que estaba niño, pues estaba joven y no tenía la madurez quizás, pero el Señor lo vio, hermano. ¿Cuántas veces el Señor nos ha encomendado algo y nosotros no lo hacemos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, dale una palabra de aliento y nos quedamos con la boca cerrada, ¿verdad, hermano? Pues el Señor nos conoce, hermanos. A lo que quiero ir es que el Señor ya te conocía. Y gracias a Dios, porque te escogió a ti, hermano. Porque tiene un propósito en tu vida. Vamos al libro de Efesios. Efesios 1. Amén. 1:4, hermano. Según, dice
dice así la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios ya fuese creado el mundo, hermanos, ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin manchas. Este es uno de los propósitos que quiere el Señor en nuestras vidas, hermanos, que seamos santos y sin manchas. Santos apartados para el Señor, hermano, delante de Él. Dice el 5 así, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso así, hermano. Gracias a Dios porque dio a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, hermanos. Y porque antes de la creación del mundo Él ya nos había escogido, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Gracias a Él por todo eso, hermano. Los apóstoles, hermanos, también fueron elegidos para una misión, con un propósito. Y así en la Biblia encontramos muchos, hermanos, que fueron elegidos con un propósito. El propósito de los apóstoles era llevar la palabra del Señor, hermano. Contra todo pronóstico, contra todo sufrimiento, hasta la muerte, hermano. Porque fueron perseguidos y muchos de ellos murieron, hermano. Pero cumplieron el propósito de Dios, que era llevar las buenas nuevas, hermano. Y me hacía yo esta pregunta, Señor, pero ¿por qué tú me escogiste a mí? Si yo fui un borracho, si yo fui un mujeriego, si yo fui un ladrón, si yo fui hechicero, ¿por qué, Señor? Porque Dios quiere que tú des testimonio de que Él cambia y transforma a las personas. Que ese que tú eras ya no eres nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Amén. Ese es el propósito que Dios quiere, que tú testifiques que Dios te ha cambiado verdaderamente, no que sigue siendo el mismo, porque si no, no se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, ¿no? Vayamos al libro de Mateo. Mateo 22, hermano, Nuevo Testamento. Mateo 22. Dice así la palabra del Señor, hermano. Esta es la parábola de las fiestas de bodas. El pueblo judío, hermano, tenía por costumbre que el padre, cuando su hijo se casaba, era el que se encargaba de realizar todos los preparativos para la boda, hermano, de su hijo. Bueno, acá el Señor le habla. El Señor acá le estaba hablando, hermano, a esos que eran desobedientes a la palabra de Dios, a los fariseos, sacerdotes y a veces hasta el mismo pueblo de Israel, que decían tenerlo en su corazón, pero que obraban contrario a su voluntad, hermano. Parábola de las fiestas de boda, dice así, como dice el versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Hermano, en esta parábola, ese rey es el Dios Altísimo. Y ese hijo es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a ir desglosándolo así, versículo por versículo. Y dice el 3 así: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, hermano. ¿Cuántas veces usted no ha invitado a alguna persona? ¿Cuántas veces no se le ha llamado, hermano, que venga a recibir la palabra de Dios y no viene, hermano? Le dan prioridad a otras cosas, ¿verdad?
Y el Señor le extiende esa invitación, hermano. Pero a veces las excusas. Mas estos no quisieron venir. Dice el 4 así. Volvió a enviar otros siervos. A veces viene uno, viene el otro, te habla de la palabra y te dice y te repite y tú nada. Diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todos están dispuestos, venía a las bodas. El Señor está haciendo esa invitación, hermano, a venir ante su presencia. Dice el 5 así. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermanos, dice así, mas ellos sin hacer caso. A veces le dan prioridad a las cosas del mundo, hermano. No, pues yo tengo animalitos y yo no puedo asistir al negocio. Excusas, hermano. El ser humano está lleno de excusas para no seguir al Señor, para no servir. El Señor te hace la invitación una y otra vez si usted prefiere darle prioridad a otras cosas que al Señor. Y pasó en ese tiempo, hermano, y actualmente sucede. Que tengo un invitado, que tengo un familiar y no puedo ir, que la lluvia. Gracias a Dios por la lluvia, hermano, pero que no sea pretexto para nosotros dejar de congregarnos, hermano. Hay que buscar la forma, así sea una sombrillita, no sé, un plástico. Yo tengo la bendición que aquí pues me queda cerca, ¿verdad? Y llego tarde. Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Sé que a veces hay problemas de salud, pero el Señor le ha provisto a usted de un carro o de... Pídale al Señor provisión para que nunca le falte, hermano. Dice el 6 así, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, hermano. Matan muchos creyentes de Dios por llevar la palabra, por llevar el evangelio. Son perseguidos. Aquí usted y yo tenemos la bendición de que nadie nos persigue. Al menos que usted le debe y lo ande persiguiendo para cobrar. Pero del resto no nos persiguen. Tenemos esa bendición y a veces refrenamos la lengua para llevar la palabra. O porque qué dirán o porque me da pena, ¿verdad? Dice el 7 así, al oírlo el rey se enojó. El Señor también se enoja. Dios es amor, dice mucho. Por eso Él tengo entrada al reino de los cielos, porque Dios es amor y yo ando y hago, brinco y salto y hago lo que yo quiera y el Señor es amor y me va a recibir allá con los brazos abiertos. El Señor también se enoja y tiene juicio y disciplina, ¿verdad, hermano? Al oírlo el rey se enojó y enviaron sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. A veces en las iglesias también hay personas malas y buenas. Dice el Señor que está la cizaña y el trigo, pero el Señor los conoce, ¿no? El Señor conoce los corazones hasta lo más profundo. Porque aquí dice que fueron invitados buenos y malos. Aquí usted tiene el privilegio. Aquí usted todavía tiene esa misericordia de Dios. Pero en los cielos no va a tener esa misericordia, hermano. Es porque allá el Señor no lo va a permitir. Por eso la palabra dice que es mejor perro vivo que león muerto. Todavía acá usted está a tiempo de arrepentirse, de hacer lo bueno. Acá, que no se equivoque. Y dice el 11 así, y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. El Señor nos conoce, hermano. Ese hombre no estaba vestido con la armadura del Señor Jesucristo, ¿no? Como que el Señor dijo, esta no es oveja de este rebaño.
Yo te conozco desde antes de nacer, desde que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conozco. A mí no me puedes engañar. Engañas al hombre, pero al Dios Altísimo tú no lo puedes engañar. Así que pídale dirección a Dios cada día, hermano, si usted está desviado del camino. Dice el 12 así, hermano, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Estás perdido, este no es tu lugar. Sin estar vestido de bodas. Mas él se quedó mudo, hermano. Él creyó infiltrarse ahí, ¿verdad? El Señor le dijo: no, Señor. Se quedó calladito, hermano. Entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hermano, qué triste. Qué triste que usted parta sin el Señor. Dice que será el sufrimiento para el resto, la vida eterna, hermano. El lloro, el crujir de dientes. Aquí por lo menos cuando hacen esos soles fuertísimos uno tiene donde pasar. Todavía tiene esa misericordia aquí, hermano, pero allá no. Allá ni que llore ni que patalee, hermano. Pues el Señor ha dado a su Hijo Jesucristo es acá para que usted se arrepienta. No espere partir de este mundo sin arrepentirse, hermano. Termina diciendo el 14 así: porque muchos son llamados. Gloria a Dios porque usted ha sido escogido. Amén. Y si todavía no está escogido, pídale al Señor. Pues el Señor siempre brinda una salida a través de su Hijo Jesucristo. A veces el Señor se cansa, hermano. Llame, llame, llame. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor también, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, hermano. ¿Cuántas veces el Señor no le ha hablado y usted su corazón entra y sale por aquí? ¿Hasta cuándo va a decir el Señor? Por eso dice su palabra que son muchos. De repente cuando hacen una campaña usted ve multitud de gente, ¿verdad? Y cuando termina la campaña son poquitos. El 10%, dijera el pastor. Gloria a Dios porque usted sea ese 10%, hermano. Gloria a Dios porque el Señor le haya escogido. Vamos a Apocalipsis 3:20, hermano. Bendito sea Dios. 3:20. Amén. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces no ha llamado el Señor? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese banquete que el Señor había preparado. Lo mejor de lo mejor. Dice que esa cena la vamos a celebrar con el Señor. Dios quiere y todos nos podemos encontrar allá, hermano. Pero no deje que el corazón se le endurezca. Pídale al Señor que trate con su corazón. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, hermano. Gloria a Dios porque siempre nos ha escogido por su misericordia, Señor. Dígale al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? A veces pasa el tiempo, hermano, y no sabemos el propósito que el Señor tiene con nosotros.
propósito es que usted cambie, que ya no sea el mismo. Amén. 12:13, hermano. Tiene como título escogidos para, bendito sea mi Padre que usted y yo hemos sido escogidos para salvación, hermano. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Siempre, hermano, dar gracias al Rey. Respecto a vosotros, hermanos amados, aquí el apóstol Pablo anima a los creyentes de Tesalonicenses, hermanos, y les dice, a través de esta carta, le dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, dele gracias a Dios de que Dios lo haya escogido, hermano. Bendito sea mi Padre, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la fe en Cristo Jesús. Gracias a Dios por Jesucristo, hermano. Y gracias a Dios porque nos ha escogido, bendito Padre. Colosenses 3:12, hermano. Atrasito, ahí mismo detrásito. 3:12. Amén. Dice la palabra del Señor así: vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo se viste usted, hermano? La vestidura del Señor Todopoderoso. ¿O todavía se sigue vistiendo del mundo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tengamos paciencia unos por los otros, ¿verdad? Porque a veces unos somos más débiles y otros son más fuertes. Paciencia, paciencia. Soportándonos unos a otros. Qué palabra difícil, ¿verdad? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, vestido de la armadura de Cristo. Santos como Él. Sé santo porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Imitadores de Cristo. Ese es el propósito que Dios quiere en su vida, que nosotros lo imitemos a Él. No que seamos los mismos todo el tiempo, hermano. A veces no somos perfectos, pero que las demás personas vean un cambio en usted, hermano. No que pasa el tiempo, pasan los años y usted sigue siendo el mismo. Un ratico con Dios y otro ratico con el diablo. Porque el Señor te conoce. Cuidado, hermano, cuidado. Primera de Corintios 1:27, hermano. Atrás. Disculpe que lo lleve de cita en cita, hermano. 1:27. Hermano, Dios elige al que el mundo desprecia. A ese Él lo elige como instrumento suyo, hermano. Así como eligió a los apóstoles, pescadores, Saulo que perseguía a la iglesia, para edificar su obra, así lo ha elegido usted. Si usted ya era mentiroso, no, este hombre ha cambiado. Da testimonio. Si usted odiaba, ya no odia, ¿verdad? Si usted antes no perdonaba, ahora perdona. Si usted antes decía malas palabras, ya no las dice. Para ese es el propósito que Dios te ha escogido. Para dar testimonio de que Cristo vive en tierra. Primera de Corintios 1:27, amén. Amén. Sino que lo necio, dice, es fuerte esta palabrita, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Muchos entendidos de la Escritura
Y a veces creen tener todo el conocimiento y Dios a una persona que no se ha preparado, pero a través de su Espíritu Santo Él lo prepara. Y avergüenza a los demás, hermano, porque Él le da el entendimiento y la sabiduría, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A veces somos débiles, ¿verdad? Pero el Señor te fortalece. Recuerdo muchas ocasiones pararme acá, llorar y siempre le decía al Señor, yo no creo que ese sea tu propósito, Señor. Sí, somos débiles y lloramos, pero ayúdame, Señor, en esa área. No quiero pararme allá solo a llorar. Pues tú me has parado allá a dar testimonio de tu palabra, Señor. Amén. Amén. Y hay una cantidad de cosas, hay una serie de cosas por el cual fuiste escogido. Son cantidades de cosas por el cual el Señor te escogió. Hice una pequeña lista, pero es que son tantas, hermanos. En primordial escribí para ser santos, para ser obedientes, hermano. ¿Cuál desobedientes somos ante la palabra del Señor? El Señor te ha hecho un llamado a un ministerio, hermano. Y a veces prefieres darle prioridad a las cosas del mundo que lo que al Señor te ha llamado. Sí, no digo que falles una vez, pero 2, 3. No estás comprometido con el Señor, hermano. El Señor quiere creyentes comprometidos. Comprometidos con Él, pues así como vamos a crecer, hermanos, vamos a ser los mismos desnutridos todo el tiempo. Obedientes a su palabra, a lo que Él nos establece, a compartir el Evangelio, hermano, a dar frutos. Dice el Señor que el que no da frutos será cortado. A dar testimonio. Con su testimonio usted gana almas también para el Señor, hermano. No se deje enredar por las cosas del mundo. Agárrese el Señor y fortalezcase. Esta fue una temporada Semana Santa, ¿verdad? Y yo siempre decía, santos son todos los días y nosotros, gracias a Dios, entendemos eso. Pero esta es una semana que también atrapa, hermano, que enreda a las personas, que el creyente que no está firmado se deja arrastrar por esas cosas, hermano. Fortalézcase en el Señor. Agárrese del Señor. Pues usted va a obtener una corona, o muchas coronas, hermano. El trabajo del Señor no es en vano. Hágalo de corazón, como para el Señor, y el Señor va a premiar eso. No lo haga por obligación, sino porque usted le nace. De que somos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido, vuelva a nacer, hermano. Diga Nicodemo, ¿cómo podemos volver a nacerse? ¿Acaso puede una persona mayor entrar en el vientre de su madre nuevamente? Nueva criatura, hermano. Dios no te ha escogido a ti para las cosas malas, hermano. Para el perdón. Dios no te ha escogido a ti para la ira, para la rabia, para el enojo. Dios te ha escogido para que tú resplandezcas, hermano, en la luz del Evangelio cada día. Y te escogió para pelear la buena batalla, hermano. Esta la dejé. Son muchas cosas, pero para pelear la buena batalla, hermano. En el Evangelio se libran muchas batallas, pero hay que pelearla, hermano, y guerrear, mantenernos cada día firmes en el Señor. Pues el Señor es bueno, ¿verdad? De esta pregunta, hermanos, y me la hago yo y se la hago a ustedes: ¿estás cumpliendo verdaderamente el propósito que Dios te ha escogido?
Dios no te sacó del mundo por sacarte, hermano. Sí, por su misericordia y por su amor, pero tú tienes un propósito. O está pasando el tiempo y tú no estás cumpliendo ese propósito de Dios. El mismo, la misma oveja. Bueno, el Señor me les bendiga, hermano. Igual, usted sabe que mi mensaje son un poco corto, pero que esa palabra quede guardada en sus corazones, hermano. Y que Dios lo ha escogido a usted, o lo está llamando por un propósito, hermano. De que usted no se pierda, de que usted le siga, de que usted entregue su vida a Él. Es acá que se hace. No creen cuentos chinos. No crean que después que muera con una novena lo van a sacar de pena. No. Triste por esas personas que no conocen de la palabra del Señor. Oramos y bendito Padre Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre bendito. Gracias porque tú a través de ella hablas nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú nos has escogido, Señor, desde el principio, desde antes de la creación del mundo, lo dice tu palabra, Señor. Desde antes de nacer, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor. Nunca tendremos con qué pagar lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por dar a tu Hijo Jesucristo, Señor, quien dio su vida por nosotros, pecadores, sin merecerlo, Señor. Cuán bueno ha sido, Señor. Nunca tendremos con qué pagar todo lo que tú has hecho. Y vas a seguir haciendo en cada uno, Señor. A los que tú no les has mostrado el propósito que tienen en sus vidas, Señor, habla, Señor. Hazlos entender que tienen un propósito, Señor. Tienen una responsabilidad contigo, Señor. Que es llevar las buenas nuevas, Señor, que es el Evangelio de Dios. En Cristo Jesús, la gloria y honra sea para el Rey de Reyes. Amén.